Bienvenidos al curso de geometría. Esta vez estamos con el tema de ángulos, ¿no? Acá estoy viendo la 11, la 12, ángulo, triángulo es el tema. El tema es triángulos. Veamos cómo resolver los ejercicios. El número 4. Calcular el perímetro del triángulo ABC. Acá lo tenemos. Y si AB vale 2, hay que colocarle sus valores entonces. Por aquí. AB vale 2, le coloco. BC vale 1, por aquí le coloco. Y AC vale 1,5. 1,5. Ok, ahí están los valores. Eh, el perímetro, ¿no? Simplemente la suma. Sumamos entonces, sumamos el número 2, sumamos el 1 y sumamos el 1,5. Sumamos los valores. Sería entonces 2 más 1, el perímetro, ponemos por acá, perímetro. Perímetro es 2 más 1 y más 1,5. Sería 3. 3 más 1,5 es 4,5. Y listo. El perímetro es 4,5. Vamos ahora con el ejercicio número 11. Calcular el menor ángulo externo de un triángulo. Y vamos a poner un triángulo. A ver, buscamos un triangulito. Un triangulito vacío. Acá está. Listo. Calcula el menor ángulo externo de un triángulo ABC, cuya medida del ángulo A es 30 y vamos a dibujarlo mejor. Un triangulito. Ok, 30. Y además dice que el ángulo B es el doble del ángulo C. Ok, ahí lo voy a colocar. Voy a colocar las letras. Sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los valores. El ángulo A vale 30 grados. El ángulo B vale el doble del ángulo C. O sea, el equivaldría, si voy a ponerle el doble, 2 alfa. O sea, el doble de este ángulo. Y alfa, así. Calcula el menor ángulo externo de un triángulo. Ok, primero que nada hay que hallar los ángulos internos, todos los ángulos. Y se aplicaría el teorema fundamental del triángulo, que la suma de los ángulos internos es 180. Sería 30 más 2 alfa más alfa igual 180. Suma de los ángulos internos es 180 grados. Sumamos pasamos a restar el 30. 2 alfa más alfa es 3 alfa. 180 pasa a restar el 30. 3 alfa igual 150. Y el 3 pasa a dividir, sería 50. Tenemos el valor de alfa 50, ese valor se va a reemplazar aquí. Nos vamos a reemplazar. Sería entonces, alfa vale aquí 50. Aquí 50. Aquí yo voy por acá. 50. Este ángulo de acá, ¿cuánto vale? 100, porque es el doble, pues, ¿no? 100. Ahora el ángulo externo. El ángulo externo dice el menor ángulo externo. El menor ángulo externo. Entonces, para ello, entonces yo voy a ver cuáles son los ángulos externos aquí. Este es 100, el de acá debe ser ¿cuánto? 80. Si acá es 50, acá cuánto tiene que ser 130. Si acá es 30, ¿cuánto tiene que ser por acá? Si ese es 30, el de acá tiene que ser ¿cuánto? 150. ¿Ves? Ya vimos los ángulos externos. ¿Cuál es el menor ángulo externo? 80. La respuesta 80. No, respuesta 80. Muy bien. Vamos a pasar al número 12.
hallar el mayor ángulo exterior de un triángulo de esta forma. Hay que dibujar el triángulo, ¿no? Eh, ahí vamos a colocarle, igual que el anterior. Ok, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los valores, ¿no? Dice el ángulo A es igual al ángulo B y es igual a 2 veces el ángulo C. Ah, ok, como es 2 veces el ángulo C, al ángulo C le pongo un valor. Le voy a poner un valor alfa. Si el ángulo C vale alfa, este sería 2 alfa, pues, ¿no? Entonces el ángulo B vale 2 alfa. El ángulo A vale 2 alfa también, porque vale igual que el ángulo B. ¿Ya ves? Ahora sí, entonces aplicamos el teorema fundamental del triángulo. Los ángulos del triángulo sería la suma de los ángulos internos de 180 grados. Sería 2 alfa más 2 alfa más alfa es igual a 180 grados. La suma sería 5 alfa igual 180 grados. Y alfa pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir, sería 180 entre 5, sería 36. ¿6? Sí, ¿no? 36. Muy bien. Eso vale 36. Ahí nos queda. Porque ahora sí, veamos entonces. Una aclaración con respecto al ejercicio anterior, con respecto al ejercicio número 11. Para yo saber el ángulo externo, ¿ya? Para ver los ángulos externos, ¿ya? Una vez que yo tengo los ángulos internos, que acá son 30, 50 y 100, ¿ya? A mayor ángulo interno, menor ángulo externo. Y a menor ángulo interno, mayor ángulo externo. Cuanto más chiquito es el ángulo interno, más grande es el ángulo externo. Cuanto más grande es el ángulo interno, más pequeñito es el ángulo externo. Va a pasar algo similar por aquí. Yo me voy a dar cuenta. Como me piden el mayor, ojo, el mayor. Como estos dos ángulos son iguales, por lo tanto, tiene ángulos externos iguales. Y estos son mayores, por lo tanto, van a tener ángulos exteriores menores. Y este es el ángulo menor. Y como es el ángulo menor, por lo tanto, tendrá un ángulo exterior mayor. Ajá. ¿Ves cómo te vas dando cuenta de lo que te voy diciendo? Como este es 36, acá es 36, pues no. Acá es 36. Como este tiene, al de acá de hecho que es 72, ¿no? 72 y acá también 72. Pero, como yo te dije, ¿no? Que a mayor ángulo externo, perdón, a mayor ángulo interno, menor ángulo externo. Y a menor ángulo interno, mayor ángulo externo. Y como aquí me piden el mayor ángulo externo, exterior, eh, al prolongar aquí 36, el suplemento sería cuánto? Aquí 36, 40 y 144. Ese es el ángulo exterior. Si ya tú quieres hallar los demás, no hay problema, pues no lo hallas. ¿Sería cuánto? 8, 108, ¿no? 108 y 108 por acá. Fíjate que el mayor ángulo exterior es el de acá arriba, porque este es el menor ángulo interno. Pero si deseas hallarlos todos, no hay problema. Respuesta entonces es 144, ¿no? Respuesta 144. Ok, muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Calcular el menor ángulo agudo del triángulo ABC, del triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Ok, te vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Lo dibujamos. Triángulo rectángulo, se dibuja una L y después se unen estos dos. Listo. El ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo C vale 90 grados. Entonces quiere decir que por acá está el ángulo C. Por aquí debe estar el ángulo A y por acá debe ser el ángulo B. El ángulo A es
igual a 2 veces el ángulo B. Ah, el ángulo A, este ángulo es el doble del ángulo B. Ah, del ángulo B. Entonces acá está. Ya lo viste. Ok. Igual, teorema fundamental del triángulo que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. O sea, 90 de acá más 2 alfa más alfa es igual a 180 grados. Ya sumamos las alfa, son 3 alfa. Agrupamos los números a la derecha. 180 menos 90, 3 alfa. 180 menos 90 es 90 grados. Y alfa vale 30 grados. Ya lo tengo, alfa vale 30 grados. Ok, calcular el menor ángulo agudo. Ok, ángulo agudo. ¿Ese cuánto vale? Dije, vale 30. ¿Cuánto vale de acá? Vale 60. El menor ángulo agudo es el de arriba, es el 30. De arriba, 30. También se puede ver solamente viendo los alfa y 2 alfa. El menor de los dos es el alfa, es el de arriba. Por lo tanto, la respuesta es 30. Respuesta entonces igual 30 grados. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, los siguientes ejercicios, los dos últimos. Determine el semiperímetro del triángulo cuyos lados forman una serie de 3 números consecutivos y si el mayor es 10. Ok, no sabemos cómo es el triángulo, vamos a dibujarlo. Listo. El mayor es 10, ¿no? O sea, acá está, el mayor es 10. Ahí está, digamos que ese es el lado mayor. Pero dice que eh, forman una serie de 3 números consecutivos. Ah, y son consecutivos, ¿no? Y ese es el mayor. Ah, por lo tanto el de acá es 9 y por lo tanto el de acá es 8. Porque ese es el mayor, pues, ¿no? El de acá es el mayor, el 10. Y como son consecutivos, va bajando, pues, ¿no? 8, 9, 10. Perfecto. Nos dicen el semiperímetro. ¿Cómo se halla el semiperímetro? Se halla haciendo el perímetro, ¿no? A ver, voy a describirlo. Semiperímetro. ¿Cómo se halla el semiperímetro? Perímetro. Se halla haciendo al perímetro sobre 2. Eso es todo. O sea, 8 más 9 más 10. El perímetro es la suma, pues, ¿no? 8 más 9 y más 10. La suma de todos los lados sobre 2. Eso sería el semiperímetro. 8 más 9, 17 más 10, 27. Sobre 2. Y eso es 27 sobre 2. ¿Es cuánto? Es 13,5. Ya está. Y eso es el semiperímetro. Semiperímetro es entre 2. Ahí está el semiperímetro. Listo. Vamos con la 15. Construye en el cuaderno un triángulo con palitos de chupete, palitos de fósforo y regla pegados en tu cuaderno. Ok. Bueno, y agarras un palito de chupete, ¿no? Digamos el caso sea este el palito de chupete. Un palito de chupete, ahora por ahí, le ponemos por aquí. ¿Qué es este palito de chupete? Ahí, palito de chupete. Un palito de chupete por aquí. Así. Un palito de fósforo, ¿no? A ver. Un palito de fósforo. O una regla. Vamos a ver una regla. Una regla. Una regla debe ser una regla ancha, ¿no? Aquí. Una regla. Y el palito de fósforo debe estar por aquí. Palito de fósforo. O este puede ser un palito de fósforo, ¿no? Este puede ser una regla. Este que sea una reglita. Y ese que sea un palito de chupete. Un palito de chupete. Ahí. Palito de chupete.
Y ya está, así lo haces. Lo vas haciendo, así pegado en tu cuaderno y lo vas haciendo. Ok, espero haya quedado todo entendido. Eh, Cualquier cosa me escriben.